sobre lo que es el ayuno. Hay algunos tipos de ayuno que usted va a encontrar en la palabra, y uno de ellos, por ejemplo, es el ayuno que hizo el rey David cuando su hijo estaba enfermo. Dice que ayunó 3 días cuando su hijo estaba enfermo. Existe otro ayuno que es el ayuno congregacional. Este es un ayuno convocado por el pastor de la iglesia. En aquel tiempo el Señor le habló al pueblo y le dijo: ustedes han ayunado. Tenían 2 o 3 o 4 ayunos al año. Congregacional, nacional era. Es un ayuno congregacional. Está el ayuno donde usted voluntariamente se lo ofrece al Señor. O sea, usted hace una ofrenda de ayuno al Señor, de sacrificio. Entonces tenemos aquí un ayuno donde somos llevados a ayunar, donde sentimos la necesidad porque hay una situación especial, ¿verdad? Está el ayuno congregacional. Hay gente que no atiende a este ayuno. Hay gente que, pero falta aquí un ayuno del que yo quiero hablar ahora. ¿Cuál cree usted que es? No, voluntario es este, ya lo dijimos. Es un voto, es un ayuno que usted dice: voy a hacerlo al Señor. No. Podríamos citar otros, pero está el ayuno descrito en Mateo capítulo 4. Léamelo, por favor. Mateo capítulo 4. ¿Qué dice? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es el ayuno promovido por el Espíritu de Dios. Es un ayuno donde el Espíritu de Dios te mueve, te lleva. Ya usted no está aquí en una situación especial. Bueno, estoy ayunando por mi familia, estoy ayunando por mi hijo, estoy ayunando por un trabajo, estoy ayunando para que Dios, estoy ayunando porque se convocó y yo soy oveja, entonces voy a obedecer. Estoy ayunando porque voluntariamente hice un voto, ya no estoy ahí. Ahora estoy ayunando porque el Espíritu de Dios me llevó a ayunar. Aleluya. Este es un nivel de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y podremos enumerar lo que significa también tipo de oración. Entonces está la oración que usted ora porque está ahí y dice: bueno, el Señor dice que yo ore por la paz de Jerusalén.
Todos estos son ayunos de Dios. Todos estos son ayunos que, si usted lo presenta con devoción, van a llegar delante del Señor. El asunto es que uno de los ayunos más efectivos, de más frutos y de más resultados, será este. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado. Entonces, aunque literalmente pudiera decirse de que fue llevado para ser tentado por el enemigo, en realidad lo primero a lo que fue llevado fue a ayunar. Y en medio de eso, iba a ser probado, iba a ser tentado y iba a salir victorioso, haciendo que el enemigo huyera. Literalmente cumpliéndose lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos la oración donde nosotros decimos: yo sé que tengo que orar, sé que tengo que orar. Sé que tengo que orar por los que están en eminencia. Sé que tengo que orar por mi nación. Sé que tengo que orar porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Y entonces hay un nivel de oración. Sé que tengo que orar porque si no oro, estoy desobedeciendo un mandamiento del Señor. Fue dado en Getsemaní: orad para que no entréis en tentación. Entonces, debo de orar. He aprendido dominio propio y he aprendido algo que se llama autodisciplina espiritual. Entonces, soy un soldado del Señor. Pero la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, dice: orad en el Espíritu. ¿Ah? Ese es un nivel de oración. ¿Sí? ¿Lo tiene? Efesios capítulo 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sí, lo tiene. Bueno, léalo por favor. Donde dice, después de que está la descripción de toda la armadura de Dios, dice: orando, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Entonces, en este momento, usted está en un nivel donde la obra del Espíritu de Dios, usted está cumpliendo el mandamiento que dice: andad en el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó el desayuno porque el Espíritu de Dios lo llevó? ¿Aló?
Le pregunto, ¿esta noche usted ha buscado esto? ¿Ha procurado durante el día esto? ¿Ha procurado durante la semana orar en el Espíritu? Porque la vida de oración se va apocando, debilitando, cuando usted, hermanos, comienza a hacer las oraciones fariseas. La repetición, hermanos, que el Señor dice, esa canción ya me la sé. Señor, te pido por mi país, bendícelo, que toda esta violencia se vaya en nombre de Jesús. Te pido por Israel, Señor, bendícelo también. Padre, te ruego que en nombre del Señor que me guarde en mi entrada y mi salida, que me bendiga. Bendice a mi casa, a mi familia. Amén. Pero cuando usted conecta la oración del Espíritu, su oración tiene vigor. Su oración tiene poder. Su oración está tocando allá. Es la oración en el Espíritu. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Y usted de pronto pasará ahí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Señor, tu voluntad. Señor, quiero tu voluntad. Señor, quiero tu propósito en mí. Señor, quiero tu dirección en mi vida. Señor, aquí estoy. Y el Espíritu de Dios comienza a gemir dentro de usted con gemidos indecibles. Y usted sabe que está conectado con el cielo. A usted no tiene prisa de ir y pasar al siguiente tema. No, usted está ahí. Usted está en el Espíritu. Usted de pronto está haciendo, aleluya, un camino donde el Padre dice, oh, aquí está, hay uno que está perseverando. ¿Cuál era la petición de la viuda ante el juez? ¿Usted cree que ella llegaba y cambiaba? No, era una sola hasta que se hizo. Hágame justicia de mi adversario. Y el otro día no llegó con otro tema diciendo, no, ahora tengo otra petición, mejor ya cambié esa, Señor. Como no me la contestó, ahora tengo otra situación aquí, te la voy a poner también. No, tengo una, voy a perseverar en esto. Por eso, léame otra vez, por favor. Efesios capítulo 6. Ajá. Dice orando y aplica las 2T. Las 2T de todo tiempo. Velando en ello con toda perseverancia. Usted encuentra la insistencia. Si usted se va, usted ve que Pablo tenía modelos de oración clarísimos y en los cuales perseveraba y decía, yo oro por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y ese era el modelo de oración de Pablo en la que él perseveraba allí. Una oración que le había dado el Espíritu de Dios para clamar por la iglesia. Una oración con propósito, dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y sepan cuál es la esperanza a la que les ha llamado.
¿Y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? O sea, cuando él está enseñando a los efesios, oren en el Espíritu en todo tiempo, perseverando en ello. La vida de la iglesia, la vida de oración de la iglesia, está disminuida porque no estamos siendo llevados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Ayunos llevados por el Espíritu de Dios. Oraciones llevadas por el Espíritu de Dios. Y mensajes dados a su tiempo por el Espíritu de Dios. ¿Cómo cree? Hay mensajes que usted puede dar porque dice, bueno, voy a dar este, hermano. Pero otra cosa es el mensaje cuando Dios le dice, y le dijo el Señor a Felipe, júntate a ese carro. Eso es otro nivel de mensaje. Usted sabe que cuando Dios dice, hágalo, resultados del cielo hay. Resultados de lo alto hay. Otra vez, repasemos. Ayunos en el Espíritu. Oraciones en el Espíritu. Y predicaciones guiadas por el Espíritu. ¿No le parece que eso es dinamita del cielo? Poder de Dios. Una iglesia, hermanos, que ama orar. Y dice, ¿cómo no voy a amar orar? Una iglesia que anda en el Espíritu. Y esa es la palabra, anda en el Espíritu. Te dice, ¿cuándo fue la última vez que usted se levantó en la madrugada a orar porque el Espíritu de Dios lo levantó? ¿Cuándo fue la última vez? O usted es de los cristianos que dicen, no, ya el Señor madrugó por mí. ¿Cuándo fue la última vez? Porque aquí seguimos, somos discípulos del Señor. Y dice que el Señor, siendo muy temprano, todavía oscuro, fue al monte a orar. Pero eso no era una vez. Dice, y fue al monte Getsemaní, donde solía ir. Y despedida la multitud, después de trabajar todo un día, dice, y de predicar todo un día, no se fue a decir, estoy muy cansado, no. Se fue, dice, a orar. Y les dijo, crucen, vayan al otro lado. Y después de unas 9 horas de oración, alaba al Cristo. A la tercera vigilia apareció caminando sobre el mar. Es que la gente que ora camina en otro nivel. Pero la gente que ora en el Espíritu, la gente que ora al Padre, la gente que persevera en todo tiempo. ¿Ah? Y Pedro dice, ¿ah? Sin un minuto de oración, Pedro dice un fantasma. Porque la gente que no anda en el Espíritu, hermanos, lo que es de Dios, lo termina criticando. Aleluya. Señor, te alaba mi alma. Este es. Quiero que usted examine esto. Quiero que usted medite en esto. Dios dice, quiero que mi presencia sea honrada. Quiero que la persona del Espíritu de Dios sea honrada. Usted ora al Padre en el nombre de Jesús. Usted no encuentra una oración en la Biblia donde diga, vamos a orar al Espíritu Santo. Pero usted encuentra una y otra vez
cómo la gente es llevada por el Espíritu. Alabado Jesús. Cómo el Espíritu les hablaba. Yo creo que Dios quiere seguir escuchando menos gente que diga, Dios me dijo que te dijera, a gente que diga, Dios me levantó a ayunar. Dios me levantó a orar. Dios me dijo, metas en ese negocio y evangelice. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtió. Porque el pescador que sale a pescar no es pescador hasta que no pesca. ¿Quién alaba a Cristo? Tiene que traer frutos. Si usted evangeliza, tiene que tener frutos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y usted evangeliza y algún día dará frutos. Puede ser que inmediatamente no lo dé. Nos acaba de suceder una experiencia. Hace algún tiempo habíamos evangelizado o habíamos procurado evangelizar a una familia. Y pasó. Hace algunos días me escribe. Ellos eran vecinos nuestros y se fueron a vivir a otro lugar, cerca pero a otro lugar. Y llegó a mi oficina. Me dice, don Alex, quiero que me asesore. Cuando está en la oficina me dice, ¿usted cree que podemos orar? Empecemos con una oración. Le digo, claro que sí, oremos. Me pidió asesoría, pero pasó como una hora y comencé a hablarle de Dios. Me dice, ¿sabe que yo vine aquí? En realidad mi excusa fue pedir asesoría, pero yo quería esto. Yo quería palabra. Dios me dio después de eso una palabra para ellos. Fui, le dije, tengo una palabra de Dios. Fui a su casa. Hablé como hablan los que son enviados por Dios. Con toda libertad y transparencia. Hasta le dije ahí por mitad del mensaje, yo quiero saber si ustedes adoran a ídolos muertos aquí. Así. Y los llevé por la palabra. Él y su esposa aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador ahí. Eso fue la semana pasada. Había llegado a mi casa y me dice, estamos sorprendidos porque cuando usted se fue, dice, un olor a flores entró aquí. Esa es la presencia de Dios. Esa es la salvación de Dios. Esa es la vida de Dios. Alabado Jesús. Pero necesitamos esto. Necesitamos gente que ande encendida en Dios. Gente que ande en el Espíritu. Gente que no se mueva en lo natural. Gente que se mueva en el Espíritu. El Espíritu de Dios a veces está allí desocupado porque usted no quiere ir donde Él le lleva. Aleluya.
¿Cuánto resultado está teniendo en su vida de oración y de fe? ¿Cuánto resultado? ¿Cuánto está viendo la mano de Dios? Si es escaso en la vida suya, puede ser que se deba a que usted está caminando por su cuenta, orando por su cuenta y ayunando por su cuenta y predicando por su cuenta. Aleluya. Amén. ¿Estamos claros con esto? Dios es bueno. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Hermano Alan. Ajá. Sí, sí. Amén. Gracias, hermano. Mire usted la vida de Moisés. Y esto es un tema. ¿Dónde fue que Moisés recibió palabra para el pueblo? Dios le dijo, sube al monte. Y Moisés subió. Cuando Moisés desciende del monte, lo que trae son la gente, por eso es que tengo que decirlo una vez más, la gente que vive en el Espíritu, la gente que anda en esta línea de Dios, sube al monte y siempre tendrá palabra del cielo para su familia. No será un padre y una madre que solo reacciona diciendo, sí, lo estoy viendo muy rebelde, entonces le voy a soltar la palabra de rebeldía. Y le voy a dar con el látigo y le voy a decir que es un rebelde, que si no se deja corregir es un bastardo y lo leñatea todo. La gente que sube al monte vendrá con palabra de Dios, con instrucción de Dios para su vida y para su casa. Para el grupo que usted preside, cuando le toca que entregar una palabra al pueblo, habrá. Pero necesitamos gente que suba al monte de Dios. Amén. Aleluya. Eso es. Bendito Jesús. Hasta aquí la reflexión esta noche.